Hoy voy a tratar de hablar del parto vaginal versus la cesárea. Voy a tratar de responder algunas dudas que han surgido y tratar de develar algunos mitos. Antes que nada, a forma de introducción, quiero que entiendan que parto es sacar el bebé de adentro del útero. Entonces existe el parto vaginal, el parto eutóxico, el parto vaginal con forceps, que es el parto distóxico, o el parto abdominal, que sería la cesárea. Entonces, dicho eso, hay que entender que ni la mejor cesárea, hecha por las mejores manos, con gente bien entrenada, con buena anestesia, con los mejores hilos, va a ser mejor que un buen parto vaginal. Lo que pasa es que hay que aprender a definir parto vaginal o buen parto vaginal. Entonces, el buen parto vaginal va a ser aquel que se desencadene espontáneamente, que uno pueda respetar los tiempos del trabajo de parto y que consigamos un bebé sano con una mamá sana sin consecuencias importantes sobre la salud de la mamá. Entonces, ahí tenemos que incluir el riesgo de desgarro o el riesgo de prolapso o el riesgo de hemorragia postparto, y todas esas cosas suceden o ese riesgo aparece en el parto vaginal y no están en la cesárea. Entonces, si en la evaluación de riesgo entendemos que hay muchas posibilidades de que esa mamá tenga alguna de esas complicaciones o el bebé tener algún trauma, algún golpe, algún traumatismo durante el trabajo de parto y el parto, a veces es conveniente hacer una cesárea. Recuerden que la cesárea es el mejor invento de los obstetricia. Lo que pasa es que se empezó a abusar de la cesárea. Pero antes, cuando no existía la cesárea, las personas que estaban en trabajo de parto y no podían lograr un parto vaginal tenían consecuencias muy graves, la muerte del bebé, la muerte de la mamá, y esas cosas han cambiado desde la aparición de la cesárea. Actualmente, las técnicas de cesárea hacen que la cirugía sea muy rápida, muy conveniente muchas veces, de evolución y de recuperación muy veloz. De hecho, es la cirugía más practicada en el mundo. Se hacen más cesáreas en el mundo que cirugías de apéndice o que cirugías de vesícula o que cirugías plásticas. Entonces, hay que entender que la cesárea bien indicada está muy bien, en realidad. La cesárea necesaria es una excelente alternativa para el nacimiento de un bebé sin daño o sin traumatismo sobre el bebé o sobre la mamá. Voy a tratar de responder algunas de las preguntas que fueron surgiendo. La primera es si hay mitos sobre el parto natural, desmentir los mitos más comunes. Los mitos más comunes sobre el parto es que todas las personas que tienen un parto vaginal van a tener incontinencia de orina o van a tener prolapso. Eso no es cierto. En realidad la incontinencia de orina o el prolapso viene de la mano del embarazo. Incluso el embarazo que se termina por cesárea o que se termina en un buen parto necesita recuperación del piso pelviano. Es por eso que todo embarazo, después de finalizarse tanto por vía vaginal o por cesárea, necesita hacer recuperación del piso pelviano. Los ejercicios que se hacen durante el embarazo y los ejercicios que se hacen en el posparto, siempre, no importa la vía de parto en sí. El otro mito que es muy importante es que el parto vaginal le hace bien al bebé. En realidad el parto vaginal en sí no es que le haga bien al bebé. Lo que le hace muy bien al bebé es el trabajo de parto, porque colabora, lo estresa, lo prepara para el nacimiento, hace que la mamá tenga mejor bajada de la leche, y eso sucede con el trabajo de parto. Si alguna vez pasa que una persona está en trabajo de parto y porque no avanza el trabajo de parto y termina en cesárea, los beneficios del trabajo de parto los tiene el mismo. Y eso es bien importante entenderlo, porque muchas veces uno cuando está en trabajo de parto y termina en una cesárea parece que es una catástrofe, y no es así. No es así. Muchas veces el 20-25% de los trabajos de parto espontáneos de mujeres primigestas, o sea, en su primer embarazo, van a terminar en cesárea por falta de progresión del trabajo de parto. Pero el trabajo de parto sí o sí le hace bien a la mamá y al bebé. Otro mito muy frecuente es que cuando el bebé nace sin trabajo de parto, la bajada de la leche es más dificultosa. En realidad no es un mito, es una realidad. Es verdad que la bajada de la leche va a suceder de forma más rápida y espontánea y
en personas que han tenido trabajo de parto y, como decía antes, por eso esa es una de las grandes ventajas de tener unas horas por lo menos de trabajo de parto. Lo otro es que el parto vaginal es mucho más doloroso que una cesárea, y eso no es cierto. Lo que pasa es que el parto vaginal duele mucho, la cesárea duele mucho más, lo que pasa es que la cesárea normalmente está anestesiada. Entonces, ¿qué sería el resumen? ¿Qué sería lo correcto? Si por dolor una persona va a terminar en cesárea, lo correcto es anestesiar el parto y usar la analgesia obstétrica, que ha sido una de las grandes herramientas para que el trabajo de parto pueda ser un poco más confortable y se pueda lograr un parto vaginal. Recuerden que hay un montón de lugares que no tienen la opción de peridural analgésica, hay un montón de cesáreas que se hacen porque la persona no soporta el dolor del trabajo de parto y el parto, pero recuerden eso, una cesárea sin anestesia es imposible de hacerlo. Un parto vaginal sin anestesia se hace, históricamente se ha hecho, entonces evidentemente es menos doloroso el parto que la cesárea, lo que pasa es que la cesárea está anestesiada. Entonces lo mejor es anestesiar el parto en ese caso. La nutrición de la mamá lactante, alimentos, eso ya lo conversamos en otro momento. El parto natural es más doloroso que la cesárea, es lo que les acabo de contar. La cesárea es más segura para el bebé. Bueno, hay que evaluar la indicación de la cesárea. Si normalmente el embarazo viene bien, el trabajo de parto se desencadena espontáneamente, el bebé tiene un buen tamaño y la mamá tuvo un embarazo saludable, el parto vaginal no es más riesgoso. Ahora, en el otro extremo tenemos el hijo de una mamá diabética que está sentado, que es el primer bebé, y obviamente si el bebé pesa 4 kilos o 4 kilos y medio y está sentado y la mamá no ha tenido ningún parto vaginal, probar un parto vaginal en esa mujer tiene un riesgo que es completamente innecesario de correr. Entonces, no es que siempre la cesárea es más segura que el parto vaginal, pero muchas veces la cesárea es la mejor opción e incluso muchas veces es indicación formal de cesárea. Hay indicaciones formales de cesárea. El parto, la presentación podálica, o sea, el bebé que está sentado en una paciente que no ha tenido partos vaginales, el herpes genital activo, la placenta previa, todas esas son situaciones en las que la cesárea está formalmente indicada. Yo no puedo hacer un parto vaginal en una persona que tiene placenta previa, cuando la placenta está obstruyendo el canal del parto. Porque cuando empiece a dilatar, la placenta va a empezar a sangrar un montón y se me va a morir la mamá antes de que nazca el bebé. Entonces, es muy importante entender que no se puede generalizar. No siempre la cesárea es más segura que el parto y no siempre la cesárea es necesaria. Hay que aprender a indicar las cesáreas también. Una vez que tenés una cesárea, todos los siguientes deberían nacer por cesárea y eso no es cierto. Después hay que investigar muy bien cuál fue la indicación de la primera cesárea. En general, una cicatriz sobre el útero, una cicatriz de una cesárea normal, a término, bien hecha, que no tuvo ninguna complicación, se banca perfectamente un trabajo de parto y un parto. Ahora, si la cesárea tiene más de una cesárea, o la cesárea fue de un bebé muy chiquito, entonces la cesárea fue más alto a nivel del útero, o la incisión ha sido más grande por alguna causa, probablemente esa cicatriz peligre en un trabajo de parto y pueda romperse. Entonces, en ese caso, obviamente que es preferible indicar una nueva cesárea, pero no es una indicación, no es una contraindicación absoluta a un parto vaginal haber tenido una sola cesárea. Hay que reevaluarlo en ese momento. El parto natural es para mujeres fuertes. Bueno, ese es un concepto medio social o sociológico. Yo no creo que sea así, es una opinión personal. Me parece que no hace falta ser fuerte para tener un parto vaginal, ni hace falta ser cobarde para no aceptar un parto vaginal. Yo creo que hay que informarse, hay que tener una buena relación con el médico, hay que entender que algunas cuestiones heroicas no tienen sentido y hay que aceptarlo, porque si no parece que la persona que no pudo tener un parto vaginal es mala madre o que no puede dar la teta porque no le baja la leche a la madre, y eso no. Hay que
entenderlo, porque si no, terminamos sin querer generando angustia o preocupaciones y sumamos problemas en vez de traer soluciones. Bueno, espero que les haya servido y les dejo una buena jornada.